en Dios. A diferencia de los atributos incomunicables, que son lo que hacen esencialmente a Dios ser el que es, los atributos comunicables son aquellos que nosotros muestran algo de ese carácter divino y que el Señor dejó impreso en nosotros. Aquí es muy importante lo que es la idea de la imagen de Dios. No sé si, por ejemplo, cuando ustedes estudiaban este tema, y esto es bastante común, generalmente cuando hablamos de la imagen de Dios, se entiende en un aspecto puramente racional. Es decir, nos preguntan, ¿qué es la imagen de Dios? Y decimos, es la capacidad de razonar, ¿no? Otros dicen otra cuestión, y así sucesivamente hay un montón de ideas. Sin embargo, la más bíblicamente correcta es que la imagen de Dios consiste en tres cosas principales. Compartimos la naturaleza de Dios en una cuestión inmortal de nuestra alma. Dios es espíritu y espíritu eterno. Nos ha dotado a nuestras almas inmortales esta eternidad también, esta inmortalidad. En segundo lugar, una rectitud para señorear la creación. Esto es muy importante porque Génesis 1, 26 y 27 lo que dice es, Dios creó a su imagen y semejanza al hombre y luego les da mandatos, dominen la tierra y sojúzguenla. Es decir, Dios los crea en un estado de perfección para ejercer este dominio y una rectitud para hacerlo bien. Y en tercer lugar, un dominio y un señorío en el cual nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, así como también una inmortalidad física. La imagen consiste básicamente en ser estos heraldos de Dios ante el mundo y gobernar en el lugar de Dios. Con esta imagen divina, el creyente refleja aquellas cosas que su Señor es decir, sabio, justo y misericordioso, amoroso y bondadoso. Y aunque el tema de la imagen de Dios podría ser algo en lo cual nos podríamos adelantar bastante, quiero que nos quedemos con esto en esta noche. Esto da incluso para todo un tema más grande. Así que vamos a llegar hasta aquí en este momento. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario, algún pensamiento. Sí, adelante, Alonso. Em, hermano, no entendí muy bien en cuanto al aspecto de la inmortalidad. ¿En qué sentido compartimos esa característica? Ah, Es- ujú. No sé si te refieres, por ejemplo, al aspecto meramente espiritual o a que, por decirlo así, nuestra alma, una vez, no sé, si bien tiene un principio, no tendrá un final, ¿no? Sea que sea la vida eterna o en la condenación eterna. No sé si a eso se refiere. Sí, justamente eso que mencionas. O sea, la inmortalidad es, Dios creó, como Dios es eterno, nos ha dotado de una inmortalidad también en cuanto a nuestras almas, no solamente físicamente. Y esto es en un tema de que después de la muerte física, pues hay personas que dicen que la persona se queda dormida, lo que se llama el sueño. Esto no es así, sino que el Señor nos crea esencialmente con una inmortalidad espiritual y nos creó para una inmortalidad física. Obviamente la inmortalidad física, perdón, queda pues hecha añicos por la desobediencia de Adán. Sí, queda más clara la pregunta, la respuesta. Sí, gracias. Va. ¿Alguien más? Sí, Jonathan. Eh, Voy a estar recomendando muchos libros, ¿eh? Hay un libro de San Agustín que se llama La Inmortalidad del Alma. Es un libro donde él básicamente lo que pretende es demostrar que en efecto el alma del ser humano, al ser creación de Dios, pero que también al ser imago Dei, el hombre, comparte este aspecto de la naturaleza en el ser, ¿no? Entonces, como bien comenta nuestro hermano José, pues la opinión respecto a nuestro primer padre, que fue Adán,
es bastante diversa, ¿no? Inclusive dentro de la teología reformada, los efectos del pecado, pues, son ampliamente discutidos, ¿no? Hay algunos en los cuales, evidentemente, dentro de la teología reformada existe una uniformidad, ¿no? Una unión, pero hay otros aspectos, ¿no? Como los aspectos acerca de la capacidad de vida biológica o física o material, como le quieran decir, ¿no? Hay algunos que pretenden decir que, en efecto, pues, iba a tener un plazo definido de vida el primer padre, pero también hay algunos otros que adjudicando que por la entrada del pecado entró la muerte, pues también iba a haber como una suerte de inmortalidad materialmente hablando, ¿no? Independientemente sea el caso de eso, es importante entender que son matices especulativos, ¿no? Es teología especulativa, no podemos ser dogmáticos, no podemos eh, nosotros ser tajantes en ese sentido, pero pues hacemos bien en suscribir lo que dice la escritura, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho el libro de San Agustín, es un libro un poco difícil, honestamente hablando, sí está difícil, pero pues yo creo que puede arrojar cierto grado de luz ahí para los que tengan un deseo de conocer un poquito más acerca de ello, ¿no? Sí, muchas gracias. Justamente, bueno, es importante también entender, no toda cosa que a veces se ve dentro, no, más bien no todas las preguntas que se hacen son necesarias para la salvación, pero sí hay elementos muy específicos que indican qué cosas deben de ser creídas. Y en este caso, la inmortalidad, la creación del hombre, su primera inmortalidad y después esta caída en el pecado y la muerte, y su restauración por el Hijo de Dios son algo muy importante que debemos de creer. Eh, Continuamos. La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 2, su primer párrafo, nos dice, como vimos la semana pasada, que no hay sino un solo único Dios, el que es viviente y verdadero, y ya vimos todo lo que son los atributos incomunicables. En esta ocasión nos vamos a centrar solamente en los comunicables que se encuentran en este párrafo aquí citado, que es Dios es amoroso, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad y transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esta es la declaración de nuestra confesión. Así que aparte de creer en este Dios simple, inmutable y santo y todas estas cosas que hemos visto la semana pasada, también debemos de saber que Dios se relaciona con nosotros y que le importamos, que es un Dios bueno, que es un Dios amoroso, pero que también es un Dios justo y un Dios que no dará por inocente a aquel que cometa y transgreda pecado y su ley. Y justamente esto es muy importante para nosotros, porque incluso nos da una visión de a quién adoramos y por qué lo adoramos. Comenzamos con los atributos, que es Dios es primeramente bondad, amor, gracia y misericordia. Y a lo mejor uno dice, bueno, pues, ¿qué anda? ¿Por qué son tantos? Bueno, porque todo esto entra dentro de lo que es, vamos a decirlo así, el amor de Dios. Y este amor se manifiesta de diferentes maneras para con los creyentes. O sea, en nuestro mundo contemporáneo pensamos que amor es amor, ¿no? O más bien, eso es lo que el mundo piensa. Pero la cuestión divina es muy diferente, porque su amor no es nada más el mismo amor siempre, sino que es un amor que se manifiesta no solamente con el ser humano, sino con la creación, y se muestra de diversas maneras, dando tal vez este castigo a los culpables, pero también mostrando misericordia y amor, mostrando una benignidad hacia el ser humano. La bondad de Dios, que es la primera parte que vamos a ver, es aquella virtud que se extiende a toda la creación sin hacer una distinción o discriminación de criaturas. Esta bondad no solamente se le da al hombre, sino que también se le da a los animales, se le da a las plantas y se le da a toda la tierra.
Todos por igual la reciben, sean los hombres pecadores o los animales y las plantas que han sido afectadas por el pecado del hombre, pero que ellas no son culpables en sí mismas. Esta clase de bondad tiene 3 tipos que podemos hacer en referencia hacia la creación y que abarca toda la creación. La primera es hacia todas las criaturas y para todas las criaturas. El Salmo 104, versículos 14 al 21, es nuestra primera parada bíblica. En esta parte de las Escrituras, voy a leer una pequeña porción de la misma. Nos está hablando de cómo Dios cuida incluso a los animales. Y esto es bastante interesante. Con toda esta idea de el cuidado animalista y ambientalista, uno a veces piensa que cristianismo, o más bien religión y iglesias protestantes, son equivalentes al capitalismo y a la destrucción masiva, ¿no? Pero en realidad el cristiano debería de ser el primero en cuidar de la creación. Nos dice lo siguiente el salmista: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Entonces este salmo nos dice que Dios es el proveedor que le da a las criaturas lo necesario para que éstas sacien sus necesidades. Y esto es, imagínenlo así, muchas personas se preguntan dónde está Dios en un mundo caído, en un mundo pues que básicamente pues ya merecería la destrucción, o en todo caso que el ser humano merece extinguirse. Bueno, pues ese Dios está trabajando. No es un Dios que nada más crea el mundo y se va y ya no le importamos, sino que es un Dios que está constantemente con nosotros y que está constantemente con toda su creación, dándole lo que necesita. El segundo tipo de bondad es para los seres humanos en general y no solo para los animales, ya que el mismo Señor afirma que Dios da a todos para sus necesidades. Este pasaje famoso de Mateo 7, de la regla de oro, como se titula a veces en las Biblias, es: ¿qué hombre cuyo hijo le pida un pan le va a dar un escorpión? Esta idea es la misma. Sí, su padre les da buenas cosas a ustedes que aún son malos. Esta segunda parte del texto nos está diciendo que Dios es bueno y sale y hace que toda la creación, incluyendo los pecadores, tengan algo de bondad y misericordia. Y finalmente Hechos 14:17, que dice lo siguiente: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, aún con el pecado del hombre, Dios no abandona su creación. A veces surge este tema, este debate entre cristianos reformados, entre las iglesias presbiterianas, sobre si Dios ama o no ama a los pecadores que no van a ser salvos. Y muchos dicen, no, es que no los ama, y citan pasajes como los Salmos. Y hay otros que dicen, no, es que sí los ama, y citan Juan 3:16. Y se empiezan a pelear incluso sobre si debemos ofrecerles el evangelio a los no creyentes. Eso se me hace que es un tema un poco infantil. Claro, ha causado muchas divisiones, pero el texto bíblico es muy claro. El Señor sigue proveyendo para todos, y eso, ¿qué no es sino una muestra verdadera de bondad y de preocupación del Señor por su creación? Y en tercer lugar, la bondad hacia los creyentes y aquellos que son escogidos por Dios. Este tipo de bondad específico es aquella que se preocupa por los que han creído en el Hijo de Dios de una manera tan íntima que Dios los tiene como parte de su familia.
Alguien que es parte de tu familia, tú le tienes más cuidado especial que al que es tu amigo, o incluso aquel que es tu vecino y que no le has hablado nunca. Así, esta triple bondad tiene la intención de hacer saber a los creyentes y también a los no creyentes que hay alguien que se preocupa por su creación y que aun a pesar de la distorsión que trae el pecado, tiene bondad y misericordia de los portadores de su imagen. Esto es algo muy bonito y piénsenlo así, o sea, hay un canto que dice, yo cantaré de la bondad de Dios. Y muchas veces cuando vamos a la iglesia, no pensamos tanto en esta bondad general que el Señor tiene. Sustenta el mundo en primer lugar. Sustenta a los hombres como sociedad para que funcione la economía y puedas transportarte, puedas tener gasolina para tu auto si vas en auto a la iglesia o si vas en metro como un servidor aquí en la Ciudad de México. Y también que te ha salvado de tus pecados. O sea, es una triple bondad. El Señor mantiene todo en circulación y en funcionamiento en el mundo de una forma activa para que nosotros veamos que Él se preocupa por nosotros y tiene hacia nosotros una relación especial, más de lo que tiene con la creación. Y esto es muy bonito, y esto nos lleva a su amor. El amor de Dios va de la mano con la bondad, y también se le tiene que hacer otra distinción triple, porque este amor se refiere a su benevolencia con la creación, a su beneficencia con los seres humanos en general, y con una benevolencia divina, es algo que se le da a toda la criatura, como ya vimos antes. La beneficencia se escucha, es que creo que se me trabó. Sí, se escucha bien. Te quedaste en pecado, Sí. perdón, pegado. Va, Pero es- ya está, ya está. vale. Su beneficencia divina, se refiere que Dios hace bien a los hombres en todo tiempo. O sea, Dios no se despreocupa de los inconversos, sino que incluso da herramientas para que los inconversos sigan desarrollando su vida y sigan desarrollando aquellas cosas, para las cuales fueron llamados. Y finalmente está la complacencia, que es el tercer tipo de amor. Este tipo de amor no se encuentra en todos los hombres. Se encuentra solamente, primero, en el Hijo de Dios y en segundo lugar, en sus escogidos. Y para esto podemos citar este pasaje, creo que muy conocido del bautismo del Señor, cuando dice que se abre el cielo y una voz desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta complacencia se refiere a que Dios se deleita en él. Y así nosotros, al ser redimidos, se deleita en nosotros, en nuestras buenas obras, en nuestras buenas acciones y en nuestra fe, en esta confianza que tenemos hacia Él. Esto es algo muy bonito. Me gustaría que ustedes también pensaran, si Dios se sintiera orgulloso, vamos a ponerle nuestros términos humanos, ¿no? Y términos de Padre actual. Si Dios está orgulloso de nosotros o no. ¿Y por qué lo está? No le está, primero que nada, porque somos buenos y hacemos buenas cosas, ¿no? Porque la Escritura dice, del pecador todas sus buenas obras son como trapos de inmundicia, que es básicamente lo peor dentro de la ley en cuanto a cosas despreciables. Pero se deleita en que nosotros tenemos fe en su Hijo, en que tenemos un corazón renovado y que deseamos hacer la ley. Se complace, se deleita cuando tú vences un pecado. Se complace y se deleita cuando tú, incluso con el corazón roto, estás y le dices, aquí estoy, Señor. Esto es algo muy bonito, porque se relaciona hacia nosotros. Y nosotros mismos también lo expresamos a nuestro alrededor, a nuestros allegados. Esto nunca se nos tiene que olvidar. Todas estas cosas
son el perfeccionamiento de lo que nosotros vivimos como seres humanos caídos, como pecadores. Nosotros no lo manifestamos plenamente y correctamente, pero Dios nos enseña cómo estos atributos están en conexión a nosotros y cómo nosotros, estando llamados a imitar a Cristo, debemos de ser. En tercer lugar es la dadivosidad o la gracia de Dios. Aquí hice bastante a propósito escoger esta imagen, que es el hijo pródigo de Rembrandt, el pintor holandés. Aquí sí pueden ver, hay varias cosas que quisiera que notemos. La primera es, aquí está el hijo y aquí está el padre. El hijo, vean lo que tiene de ropa, sus pies, sus zapatos, lo que lleva vestido. Son harapos. Su padre lleva este manto real. Y hay personas detrás. Sirvientes. Un hermano que está parado a la derecha solamente observando casi despectivamente. Personas admiradas y conmovidas. Y una persona al fondo que no se alcanza a ver, pero que también se detiene a ver esta escena tan preciosa de los evangelios. La dadivosidad o gracia de Dios es el tercer atributo que implica la comunicación tanto de su voluntad como los regalos y todo lo que es este ser divino hacia los hombres sin ningún mérito que nosotros tengamos, los cuales estos regalos son ejercidos en este periodo de la redención y que se manifiestan en la justificación de nuestros pecados, del pecador, en la santificación nuestra y en las cualidades y habilidades que Dios ha dado para que nosotros para santificarnos y edificar a la iglesia. Esta gracia divina es tanto un acto de Dios al decidir a quién salvar, Romanos 9, 15 y 16, como una visible muestra de su generosidad, con el hombre, que podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulos 12 al 14. Aquí Pablo les está diciendo, ustedes tienen muchos dones, pero uno es el Señor y uno es el Espíritu que da estos dones. Entonces la gracia se entiende como un acto interno de Dios en la cuestión de la elección. Efesios 1 incluso dice, nos escogió según el puro afecto de su voluntad, y al mismo tiempo son regalos para que el hombre ejerza sobre el mundo y así muestre estas cualidades divinas y esta bondad divina. La gracia, por tanto, puede ser tomada en un aspecto interno, como es la elección de los creyentes para la salvación, y esto es algo que, vamos a decirlo así, nace en el corazón de Dios. Y esta es la forma de gracia más conocida, la gracia de Dios para salvar a los pecadores. Esta palabra de perdón hacia nosotros. Y está la otra expresión de su gracia divina, que es la de los dones espirituales, como se conocen, que son los carismas, los regalos. Esta gracia podemos llamarla un poquito más como gracias, como diferentes regalos, porque básicamente el apóstol Pablo dice, a unos les es dado la capacidad de prescindir, a otros de administrar, a otros de sanar, a otros de profetizar. O sea, todas estas ideas, lo que tienen en común es, Dios es aquel que da estas cosas hacia sus hijos. Dios es aquel que no solamente tiene esta gracia interna y que se la da a los creyentes para salvarlos, sino que también les ha dado elementos para que ellos los desarrollen y edifiquen a la iglesia. Entonces, no solamente es, ay, te quiero mucho y ya. Es realmente Dios dando cosas. Y esto incluso nos confronta a nosotros como seres humanos que podemos decir, te quiero mucho en palabra, pero que no hacemos nada realmente por nuestro prójimo. Estos carismas, estos dones, Carlos no está aquí, pero hubiera sido bueno que estuviera,
porque él es de la Iglesia Anglicana Carismática, son estas expresiones del amor de Dios en favor de nosotros, en favor de la humanidad que es pecadora. Y finalmente está la misericordia divina. Perdón, me confundí un poco. La gracia en su manifestación interna es un don dado para la salvación del hombre, para que éste pueda ejercer una fe que haga que el hombre confíe en Dios. Mientras que la gracia manifestada externamente se encuentra en la capacidad de ejercer estos regalos que Dios le ha dado al hombre desde la dirección de la iglesia, el hablar en lenguas y las cosas que veníamos hablando. Finalmente, la misericordia de Dios se encuentra como el cuarto atributo, conectado y derivado de su gracia divina. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Como el resto de los atributos anteriores, este va a tener diferentes aspectos. Uno natural o secular, que es esta misericordia universal, que incluso encontramos en pasajes como Romanos 2, cuando dice, tú hombre pecador, desprecias la misericordia de Dios que te guía hacia el arrepentimiento. Esta es la misericordia, vamos a decirlo así, natural. Y está la misericordia ejercida hacia los creyentes y los elegidos para la salvación. El primer tipo de misericordia es aquella que se dirige a las criaturas en general, como en el Salmo 104, versículo 27, cuando dice que Él le da incluso a los leones y a sus cachorros aquellas cosas para que coman, afirmando así que Dios es capaz de escuchar todo lo que sucede y saber lo que sucede en el mundo y en su creación, y sabe todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, y reacciona o actúa en favor de los desvalidos y de todo aquel que clama hacia Él. Piénsenlo así, piénsenlo. La creación misma reconoce a su creador y clama ante Él. Cualquier animal, a veces pensamos que porque no tienen la misma capacidad de razonamiento que nosotros, no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Que nada más son estos seres que podemos tener en nuestro beneficio, que los perros, los gatos solamente son para que los domestiquemos y ya. Pero incluso estos animales, no sabemos cómo ni por qué, pero el Señor sabe por qué, reconocen a su Creador. Y el Señor también se ocupa de ellos. ¿Cuánto más nosotros, los portadores de su imagen, deberíamos de preocuparnos de esta creación? Tener esta misericordia al ver una creación sufriente. Esto es muy confrontativo para nosotros como creyentes. Y de verdad, yo creo que nos debe de hacer pensar y razonar en qué tan fieles mayordomos somos de la creación. Y está el otro tipo de misericordia dirigido hacia los creyentes. Este segundo tipo de misericordia divina se encuentra en los que creen en Jesucristo y no tienen nada más que solamente el favor del Señor en lo que a lo terrenal se refiere. Perdón, o sea, no solamente tienen este regalo terrenal, sino que también tienen paz, reciben compasión y son salvados a través de Cristo. Este tipo de misericordia es aquella que nos reconcilia con Dios. Este tipo de misericordia es aquella que Dios a aquellos que quiere salvar les abre sus ojos espirituales, los llama de muerte a vida espiritualmente y les dice bienvenido. El hombre pecador reconoce su pecado, el hombre pecador dice, no soy merecedor, volviendo a la imagen de Rembrandt, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Dios no se enoja, Dios lo levanta, te levanta a ti y a mí y nos viste con ropas reales. Esto es la misericordia, la compasión divina. Dios ya no solamente nos va a dar las cosas que necesitamos materialmente en este mundo, sino que nos da regalos espirituales. Nos da
cosas que le pertenecen a Cristo, porque somos coherederos con Cristo. Así, estas manifestaciones de los atributos nos llevan a reflexionar en cómo somos nosotros con nuestro prójimo. Si nuestro Dios hace esto, deberíamos hacerlo también. O no sé qué es lo que piensan ustedes. Este segundo tipo de misericordia no tiene origen en nuestras obras, en nuestras acciones, ni tampoco en una fe que Dios previó antes del tiempo, como dicen ciertas personas cuando hablan de la predestinación, que Dios miró en el túnel del tiempo y vio que Pablo iba a tener fe y por eso escogió a Pablo. No, no, no. Esto nace de su propio corazón. Y esto es muy importante porque Dios, siendo eternamente feliz e inmutable, tuvo un buen placer, el beneplácito en aceptarnos en su Hijo, en incorporarnos como ramas a un tronco, que es Cristo. Y justamente esto es lo más hermoso, porque Dios lo hace por pura misericordia, lo hace viendo que somos pecadores y decir, ¿sabes qué? Yo te elijo. Él perdona nuestros pecados, dice Turretín, nuestros innumerables pecados, quita nuestra miseria eterna de nosotros y nos confiere un bien infinito y eterno. La misericordia entonces es entonces una de las gracias y es la gracia puesta en acción hacia el mundo externo, tanto a los no creyentes, a quienes el Señor les va a proveer de lo que necesitan en su vida, pero todavía más especial a los redimidos, de quienes se compadece de sus pecados, los perdona, los limpia y los exalta junto a su Hijo. La misericordia, hermanos, es un refugio para el penitente y piadoso, pero no puede ser un refugio para aquel que es impenitente y malvado. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran comunicar. Saben que son libres con toda la confianza de hablar, de incluso decir lo que piensan, de si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque al final y al cabo todos estamos aquí para aprender, para conocer y también para adorar a nuestro Dios. No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, adelante, Jonathan. Bueno, disculpen que tengo un poco de problemas de conectividad. Estoy ahorita con los datos de mi teléfono. Pero bueno, la verdad es que es muy importante, ¿no? Comprender estos atributos respecto de Dios, precisamente porque son los argumentos, perdón, los aspectos de la divinidad que normalmente se increpan en el mundo actualmente y durante toda la historia, ¿no? No tanto porque no se pueda construir de manera teológica y doctrinal un caso para hablar del amor de Dios, sino porque por tendencia natural los seres humanos estamos muy concentrados en todas las cuestiones que no parecen ser concluyentes de un amor infinito de Dios, de tal forma que muchas ocasiones el mal uso, ¿sí? Y las malas experiencias del hombre vienen a hacer como la justificación de increpar al Dios de las Escrituras, ¿sabes? Entonces, creo yo que debemos de hacer un estudio y un abordaje detenido, ¿no? Del amor que es Dios, de tal forma que podamos entender con propiedad cuando hablamos de este amor, no en términos filosóficos únicamente, sino en términos escriturales, ¿no? Y ahí la razón del por cual la Iglesia Reformada cree en el libro oferta del Evangelio, ¿no? Históricamente hablando, esto ha sido así, ¿no? Creemos en doctrinas clásicas como la gracia común, ¿verdad?
y creemos que genuinamente Dios tiene un amor incluso por el réprobo. Esto es algo un poco ahí eh, que ha sido debatido, incluso hay iglesias donde no se sostiene en este tipo de lenguaje, pero ciertamente no podemos negar lo que tú has bien expuesto. Dios expresa y extiende su gracia no solamente a su pueblo, sino a toda su creación. Eh, y yo creo que aquí vale mucho la pena expresar los grados de amor, ¿verdad? Que son identificables, ¿no? En algún momento San Agustín escribió algo parecido, ¿no? El Ordus Amoris, ¿no? No se le ama de la misma manera a tu esposa que deberías de amar a tu mejor amigo, ¿no? Y si sí, pues hay algo raro por allá, ¿no? Pero, pero definitivamente el amor que tienes para con tu esposa, para con tus hijos, tu familia, es un amor diferente, un amor que posee un mayor grado de relación. Y creo yo que hacemos bien hacer esas distinciones que si bien son filosóficas, también tienen una base escritural, ¿no? Y aquí voy a hacer un comentario, imagino que más adelante se va a ir compartiendo acerca de este tipo de cuestiones. Entender el amor de Dios es tan importante porque nos ayuda a descansar en sus promesas. Y yo no sé si alguna vez ustedes se han pensado si Dios comienza a amar cuando crea al hombre. Si usted ha tenido en su mente una imagen como Dios comenzando a amar, pues déjeme decirle que es una idea muy posmoderna de entender a Dios, porque el amor que hay en Dios es el amor puro. Y ese amor se da en virtud a la esencia misma del ser divino. Y un ejemplo que muchas veces fue utilizado es el amor que hay en las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Por eso constantemente en las escrituras se dice, por amor a mí mismo he de guardar mis promesas. Por amor de mi nombre, dice el Señor, ¿no? Es decir, usted y yo podemos confiar en las promesas de la redención, no en virtud de nuestras fuerzas, sino en virtud de lo que Dios es. Entonces, ahí es por eso que es muy importante hacer un juicio muy meticuloso de este tipo de teología, de este tipo de doctrina, para poder experimentar una mejor contemplación, ¿no? Gracias, Jeff. De hecho, mencionaste algo muy importante, y es que si notan eso, muchas veces las promesas del Señor no las hace jurando por alguien más, las hace jurando por sí mismo. Y también dice que Él tiene un amor especial hacia Israel. O sea, estos dos temas son muy importantes. Siempre juras por aquel que es más grande que tú, y eso el Señor lo dice. Y dice, no jures ni por el templo, ni por el cielo, ni por nada, ¿no? Pero el Señor jura por sí mismo, diciendo y dando a entender, no hay nadie mayor que yo. Yo soy el que soy. Y esto es muy importante porque se une a esta idea del amor hacia Israel. Si Dios es el que es, entonces no solamente va a mantener su promesa, sino que lo va a hacer defendiendo a su pueblo hasta lo último, hasta básicamente el fin del mundo. Adelante, Pablo. Sí, de hecho me acordé, generalmente cuando Dios promete, lo hace en consideración de que Él es fiel al pacto. O sea, un pacto que ni aunque el día y la noche, como dice Jeremías, se terminaran, Él iba a seguir siendo fiel a su pueblo de igual forma. Entonces, ver todas las promesas en relación al pacto, más que como somos presbiterianos, debiésemos darle un valor, por ejemplo, algo tan práctico como, por ejemplo, nuestras oraciones. Cuando oramos al Señor rogando por algo, eh, oramos en qué forma. Señor, yo lo merezco, o Señor, por amor a tu nombre, por amor a tu pacto, o sea, por amor a tu verdad, por amor a tu palabra, o sea, eh, el nombre del Señor, el nombre del Señor y su pacto están sumamente relacionados. O sea,
Es algo que si uno lee las escrituras de manera detenida, uno se va a encontrar con que el pacto y el nombre del Señor, de Jehová, es algo que está ahí eh, casi unido, así como que es algo que no se puede separar. Eso. Gracias. Este tema del pacto también es otro tema que podría ser bastante extenso. Sí, adelante, Josué. Hola, buenas noches. En relación a los atributos que anteriormente se mencionaban, que es el amor, la bondad, la misericordia, estos atributos son aplicables para las plantas, los animales, los creyentes y no creyentes, o sea, todos estos atributos o alguno en específico, no sé, el amor y la bondad y la misericordia no, o la misericordia sí, pero esos dos anteriores no, o todos son en cierta forma aplicables para la creación. Gracias. Sí, pues es bastante interesante. Creo que la respuesta sería que todos son aplicables hacia toda la creación. Turretin especialmente dice, a ver, todos estos son el mismo, porque Dios es simple, pero dice, tienen cada atributo y cada una de estas subdivisiones de la misericordia, la gracia, el amor, son cosas muy específicas, pero que siguen siendo parte de un gran colectivo que es la palabra amor, vamos a decirlo así, y todo lo merece, porque si vemos que el Señor lo hace, nosotros como los portadores de su imagen también deberíamos, no solamente al ser humano, sino también pues a las plantas, a los animales que vemos que sufren, que de hecho aquí creo que, bueno, aquí entra incluso ya la idea de cómo la teología debería afectar la cuestión ética, la cuestión biológica, etcétera. No sé si responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, no hay de qué. Bueno, pues pasamos con la siguiente parte de los atributos, que es que Dios es perdonador, justo y remunerador. Aquí va a estar muy interesante. De hecho, de estos atributos se desprende casi toda la teología y cada una de las partes de lo que creemos. Nuestra salvación, nuestra relación con el Señor Jesucristo, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con la escatología o el estudio del fin de los tiempos, de las últimas cosas. La confesión de fe nos dice lo siguiente: perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo, muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Imagínense lo fuerte que es decir esto o escuchar esto y decir, no, pues, este Dios no solamente es amor, también es un montón de cosas que si no me arrepiento me va a ir mal. Y esto es muy, muy importante. El perdón divino, que se relaciona con su amor y su misericordia, es aquel acto por el cual Dios nos limpia de toda maldad que tenemos y no solo nos perdona, sino que nos reviste de lo que no somos, es decir, de santidad, de pureza y de luz. Dios primero lo que hace es borrar aquella cuenta de pecados que tiene hacia nosotros. Miqueas 7:19 dice, yo voy a agarrar sus pecados y los voy a aventar al fondo del mar y me olvidaré de ellos. Esto es una cosa muy hermosa, es muy bonita, porque básicamente está diciendo, yo ya no me voy a acordar de nada de lo que ustedes hicieron. Yo ya no se los voy a tomar en cuenta y no se los voy a recriminar en cara. No sé si en sus iglesias se canten más alabanzas modernas, no sé si se canten más cuestiones más de himnos. Hay una canción que es muy bonita, es de la Iglesia Bautista Internacional, Hay Libertad, que justamente cita este pasaje. Rompió mis cadenas y me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. O sea, Dios nos libera de aquello que tenemos, que somos, y nos da algo más hermoso, algo precioso, algo que no es para nada
despreciable o no debería de ser despreciable. No obstante, aunque hay esperanza de perdón ante lo que es la majestad divina, existe un aspecto a veces poco explorado o que se sobreenfatiza mucho, como es la justicia divina. Aquí es algo muy importante destacar, porque hay dos formas en las cuales uno llega a la iglesia, y es o diciéndole a todo el mundo, no, Dios es amor y no importa que las personas no se arrepientan, Dios las va a salvar, como fue en el caso de muchas sectas, como los universalistas o los socinianos, o en el día de hoy la teología, la teología progresista, teología queer, teología feminista, etcétera. Esas cosas hay que mantenernos lejos de ellas. No son sanas y son teologías áridas, porque violentan los mismos atributos de Dios. Por otra parte, está el sobreénfasis en ciertas iglesias a Dios te va a mandar al infierno y ya no vas a poder arrepentirte. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, incluso llegaron a ver los Chics, estos historietas en blanco y negro que se venden luego en tiendas evangélicas, que básicamente muchas de ellas es sobre el tema de que te vas a ir al infierno si no te arrepientes y si no tienes una relación con Jesús. La justicia divina es importante, pero se tiene que entender a la luz del amor y el amor a la luz de la justicia. Son atributos que nunca se van a poder separar en la vida. Existen dos tipos de justicia. La justicia vindicativa se refiere a aquel acto a través del cual el ser humano es juzgado por sus malas acciones y le es pagado, de acuerdo a ciertos grupos heréticos, que ya les mencioné antes. Este tipo de justicia no tiene cabida en Dios, porque el amor de Dios es incompatible con la idea de la justicia vindicativa. Esta justicia se llama así vindicativa porque vindica, es decir, castiga al transgresor por sus pecados. Es particularmente a muchas personas no les gusta la idea del infierno hoy en día. El infierno ya no es una idea que existe dentro de ciertas iglesias y prefieren hablar, como al inicio mencionábamos, y que Alonso de hecho preguntó sobre a qué se refería la inmortalidad. Decir, el alma se duerme y cuando llega el día del juicio final, el alma va a ser destruida. Todo lo que en el Nuevo Testamento se habla sobre fuego, azufre, etcétera, etcétera, son solamente metáforas. Y prefieren decir esto para no herir sensibilidades. O dicen que el infierno es una idea griega que el cristianismo traspoló hacia su propia creencia. Pero realmente esto no es así. O sea, la misma escritura y los testimonios más tempranos del cristianismo hablan del infierno como algo real. La historia de la iglesia está para decirnos incluso qué se creía en los primeros siglos y por qué es importante prestar atención y saber si nosotros nos estamos descarrilando o si fue la iglesia la que se descarriló. Justamente algunos dicen que esta justicia es ajena al carácter de Dios. Sin embargo, y aquí es lo importante, si Dios es la perfección de todas las cualidades y virtudes, incluyendo la justicia, entonces la justicia necesariamente debe tener un papel vindicativo, es decir, un papel castigador. La justicia es algo que se encuentra en todas las naciones, que se encuentra en cada sociedad humana de una o de otra manera, y en todas se exige, aquel que cometió mal debe de ser castigado. Esta justicia le pertenece a Dios por cuanto es Señor y supremo árbitro de las cuestiones y de todos los problemas que surjan. Así también es el establecedor de la ley. Debe ser también el aplicador de la misma, solamente Él, porque Él no puede ser burlado. Y también es el supervisor de que se cumpla esta ley. La ley que este supremo juez propone es una de cuya aplicación, se sea transgresor o no se sea cumplidor, no escaparemos de sus consecuencias. Uno no solamente comete pecado por solamente
hacer lo que está mal. También se comete pecado por no hacer lo que está bien. Y esto es muy importante. No sé si, por ejemplo, yo tengo un profesor en el seminario, creo que es uno de los mejores maestros en cuanto a temas de la reverencia hacia Dios. Él dice siempre que en su iglesia, cuando hacen la oración de confesión de pecados, hacen esta frase que aquellos que fueron católicos romanos seguramente conocerán o recordarán: de pecado de palabra, de obra, de pensamiento y omisión. El pecado no es nada más hacer lo que no está bien, también es ignorar hacer el bien por cualquier razón que sea. También es pecado pensar y desear. Y también es pecado sencillamente ser pasivo ante las situaciones malas. Y justamente esto es lo más interesante. La ley, a diferencia de las leyes humanas, también tiene un papel espiritual. Si cumplimos la ley, nos espera la vida, pero si no la cumplimos, nos espera la muerte, de acuerdo al mismo Dios. Sin embargo, para Dios, que es espíritu, nuestros pensamientos también se cuentan como acciones delante de Él, de acuerdo al teólogo Juan Calvino. Así que todos quedamos presos de la ley divina y de su maldición, que es la muerte. Cristo, sin embargo, es constituido nuestro sacerdote, y Dios dispuso que la manera de ser liberados debía de ser por medio de la justa retribución de nuestras ofensas contra la majestad divina y contra su ley. Pero el hombre, al no ser capaz de cumplir esto, debe buscar una sustitución, debe de buscar un sustituto y un mediador. Esta sustitución debe de ser humana, porque nosotros somos los transgresores, y debe de ser divina para poder cargar con el peso de la justicia e ira divinas. Esto es muy importante, porque tendemos la idea a pensar que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban porque llevaban estos sacrificios delante de Dios. Pero el Nuevo Testamento nos dice, estos sacrificios básicamente son solo sombras de algo que es más perfecto y es lo verdaderamente que te salva, y es Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Jesucristo es la ofrenda del sacrificio. Y Jesucristo es aquel que también asume esta naturaleza de aquel que ofende, del pecador. Cristo es estas tres cosas. Y esto es lo más interesante, porque aquí se muestra la justicia vindicativa. Cristo dice, yo tomaré todo el pecado de mi pueblo y yo sufriré las consecuencias. No es, la salvación para nosotros es gratuita, es por gracia. Es un regalo inmerecido de Dios. Pero a Dios le costó su propio Hijo. Al Hijo de Dios le costó su propia vida. Por eso Hebreos dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? O sea, imagínense, si en el Antiguo Testamento dar el primogénito de los corderos o aquel que no tuviera ningún defecto era algo tan importante que debía de hacerse con tanta meticulosidad, imagínense ahora con el Hijo de Dios, que es el único en su clase, vamos a decirlo así. El único que puede cumplir esta retribución, esta justicia. Y sin embargo, Él la cumple por nosotros. Nosotros somos los que transgredimos, pero no podemos soportar la ira divina. Tenía que ser Dios verdaderamente para poder cargar el peso de la ira, y tenía que ser hombre para tener esta similitud con nosotros. Pablo ya lo acaba de poner, 2 Corintios 5, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Cristo es tratado como deberíamos de ser tratados tú y yo. Y esto es una cosa muy, muy, muy importante. Dios va a castigar ciertamente el pecado. Y como cristianos reformados, nosotros creemos que Cristo hizo una satisfacción por su pueblo. Su pueblo verdaderamente
no va a sufrir esta condenación porque él cargó con el pecado de ellos. Hay otros grupos que dicen que Cristo hizo una satisfacción universal, pero que solamente se aplica a los no creyentes. Solo se aplica a los que deciden creer, pero nosotros creemos. Hizo una satisfacción por su pueblo, a fin de que su pueblo ya no cargue eso. Esto también da tema para otra clase. Y es aquí donde la persona de Cristo es la que carga y recibe toda la carga y todo el peso de la justicia retributiva. Cristo se presenta como el representante de la parte ofensora, en primer lugar, esto es muy importante, como el cumplidor en segunda y como el sacrificio. Nunca se olviden de estas tres cosas. De esta manera, la justicia vindicativa queda demostrada en la persona de Cristo, en el Hijo. Tenemos que ser muy importantes también, sean predicadores, sean catequistas, sean pastores, sean maestros, incluso en el discipulado. Tenemos que tener muy claro por qué Dios no solamente es amor, sino también por qué es justo y castigador. Y esta justicia divina también tiene una segunda parte, la justicia justificante. Aquí vamos a hablar sobre la justicia de Dios, que unida a su gracia, nos da perdón. El segundo tipo de justicia manifestado en la obra de Dios es lo que se conoce como la justicia justificante, que es la que se expresa en pasajes como Romanos 1:16 y Romanos 1:17. El Evangelio es poder de salvación, como está escrito, porque la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Este tipo de justicia es una declaración del estado de la criatura. Si ya hablamos de la gracia de Dios como esta idea de que nace en Dios para la elección de los creyentes, en primer lugar, y en segundo lugar, hablamos de la gracia como estos dones, como estos carismas, tenemos que hablar entonces que en la gracia interna, en la gracia de Dios que nace de su corazón, nace la palabra de perdón que nos dice, tú eres perdonado. Ante aquel que contempla la cruz de Cristo y tiene fe en que este es su Salvador, Dios aplica una justicia justificante. Dios hace una declaración formal, legal, de que el hombre pecador que cree no le es contado ya su pecado como una transgresión hacia la ley divina. Y en cambio, le es contada a Cristo como si Cristo lo hubiera cometido, liberando al hombre de su estado de corrupción judicial, y es declarado aquello que antes no era, es decir, santo, justo y recto. Esta justicia externa, esta justicia unida a la gracia, es solo una declaración formal, pero está unida a una transformación interna del hombre, de tal manera que el nuevo creyente, ya justificado por la obra de Cristo, está unido a Cristo, de manera que de ahora en adelante debe ir creciendo en santidad y rectitud, hacerse hasta ser él mismo un imitador de la justicia de Dios. Esto, sin embargo, es muy importante. Nunca va a borrar esta justicia externa, esta justicia justificante. Y también es muy importante esta parte. Hay un documento que se firmó hace unos 30 años, católicos y evangélicos juntos, se llama el documento, que hablan sobre el tema de la justificación y dicen, bueno, solo es una malinterpretación de términos y todo eso, ¿no? Porque los católicos, cuando les preguntan por qué son salvos, pues dicen, son salvos por fe y por obras. Pero la Iglesia Católica dice, somos salvos por fe, y hay una segunda palanca, que son las obras. Los protestantes, por su parte, los evangélicos, creemos que somos salvados por gracia solamente, por una gracia que nos es contada a nosotros, como si nosotros lo hubiéramos tomado. Y también la otra parte importante es,
esta gracia, esta justicia, para nosotros es externa. Es como si nos aventaran, y quiero que lo imaginen, va a ser muy gracioso. Imaginen que van caminando y les avientan una cubeta llena de sangre. No, nuestra visión de la justificación y de la salvación es que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Para los católicos es básicamente que el creyente primero le es dada la gracia de Dios, pero luego se va independizando de la gracia. Y esto es antibíblico. La postura bíblica es: somos salvos por la gracia de Dios, porque Dios nos pone algo que antes no teníamos. Y pongo ahí a Lutero, porque Lutero es el que hace este gran descubrimiento. Es el que dice, pues sí, o sea, Dios realmente lo que está haciendo es ponernos sobre nosotros algo que no teníamos antes. Adelante, Jonathan. De lo que comentas, ¿no? A ver, las obras son necesarias para la salvación. Bueno, tal vez no es muy el tema, pero ya que lo comentas, es un tema muy, muy importante para el protestantismo históricamente hablando. Creo que la distinción es el trabajo de una muy buena teología, ¿no? Distinguir. Y en este caso, cuando tú hablas acerca de esto, viene a mi mente la siguiente frase, ¿no? Sola fide, nunquam sola, ¿no? ¿Qué quiere decir? Solo la fe, ¿sí? Pero la fe sola nunca, ¿no es cierto? Porque Roma nos increpó una mala interpretación donde básicamente lo que ellos pensaban que nosotros referíamos era que éramos salvos por la fe y que esto a pesar de la ausencia de obras, ¿no es cierto? Lo cual es algo que ningún reformador enseñó, ¿sí? Es verdad, hay ciertos comentarios de Lutero bastante fuertes, pero se tiene que entender que lo que se busca enfatizar es que es la fe la causa instrumental de nuestra justificación, ¿no? Esta justificación penal, que es el término que normalmente se usó por Juan Calvino, es muy importante porque denota, ¿sí?, la obra redentora, de manera que la fe es el instrumento divino para que nosotros seamos unidos por Jesucristo, y esto es por gracia, pero esta fe nunca va a estar desprovista de buenas obras, ¿no es cierto? Y algo muy importante que tenemos que entender, mis estimados hermanos, es que este aspecto que venimos a estudiar es precisamente el por qué la teología tiene que ser dogmática, tiene que ser sacra, porque si nosotros estamos defendiendo la sola fide, pero no somos capaces de querer imitar el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces ahí es cuando estamos siendo incongruentes con la fe. Ahí es cuando nosotros no estamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Ahí es donde no estamos nosotros haciendo ese ejercicio de los frutos del Espíritu. Entonces, no debemos de olvidar que si bien la fe es la causa instrumental, también es cierto que esta fe nunca está sola y nunca está desprovista de buenas obras. Entonces, si el protestante es increpado de que no creemos que sean necesarias para la salvación, usted tiene que reconocer que las obras sí son necesarias para la salvación, pero no son la causa de nuestra justificación delante de Dios. Es decir, el cristiano tiene que llevar a cabo buenas obras, porque como dice San Juan en sus epístolas, si uno dice tener el amor de Dios en su corazón, pero no está dispuesto a ayudar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, entonces no hay verdadero amor en él. Y por eso dice,
hijitos, no améis de palabra, ¿sabes? Ahora, eso es algo que quiero por lo que comento, que es muy importante recalcar, pero definitivamente la sola fide, contrario a lo que muchas veces nos quieren increpar, no es un invento de la Reforma, sino es un reconocimiento de una doctrina que ya existía materialmente hablando, tanto en la Escritura como en los padres apostólicos. De hecho, esta semana voy a intentar hacer un video donde explico un poco acerca de la sola fe respecto de los padres apostólicos, y bueno, lo estaremos subiendo cuando esté listo, ¿sale? Gracias, Jonathan. Justamente este tema de que Dios hace esta declaración sobre nosotros, quita sobre nosotros toda forma de querernos justificar y decir yo soy bueno o Dios vio algo en mí y nos deja exclusivamente a la merced de Dios. Y como dice el Señor, incluso en el Evangelio de Juan, el que viene a mí yo no le echo fuera. Algunas obras que si gustan anotar para este tema y que hablan sobre este tema de la justificación, de por qué, de la justicia tanto justificante como de la justicia vindicativa, son la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, especialmente su libro 2, serían alrededor de unas 150 hojas en cualquier edición que encuentren. Anselmo de Canterbury es el segundo autor. Anselmo, y el nombre de su obra es ¿Por qué Dios se hizo hombre? En formato de pregunta. Y si no tienen tanto tiempo para leer estas obras un poquito grandes, la obra de Anselmo serían unas 60 hojas. Pueden checar nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, capítulos 8 y 11, del mediador y de la justificación. Estos obras nos van a enseñar que necesariamente existe una justicia vindicativa precisamente para salvar al hombre. No es la fe, como ya dijo Jeff, la fe es solo un instrumento, pero no es la fe lo que salva cuando hablamos de la justicia de Dios, sino la obediencia y la satisfacción que Cristo logra y que nos son atribuidas a nosotros por nada más que la fe. La fe solamente sirve para que sobre nosotros haya algo, para que nosotros seamos aceptables delante de Dios. Es esta cubierta, es esta camuflaje, vamos a decirlo así. Finalmente, Dios es remunerador de las obras, pero solo en virtud a la unión con Cristo. Es decir, solamente si estamos unidos a Cristo verdaderamente, nuestras obras son contadas como buenas. Cada hombre, dice Pablo a las iglesias, recibirá una recompensa según sus obras, pero estas solo se pueden considerar buenas una vez que estamos justificados en Cristo. Las obras, es decir, las acciones de las que aquí hablamos, no tienen la intención de ganar el favor de Dios ni de reconciliarnos con Dios. Jeff ya se nos adelantó. Más bien tienen la intención de ser sacrificios espirituales en gratitud. Las obras son una presentación de un estilo de vida agradecido hacia aquel que nos rescató. Sin embargo, estas obras, nos dice Pablo, van a pasar por fuego, porque algunos se edifican con hojarasca y otros con piedras preciosas. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 15. De esta manera, Dios va a recompensar la forma en la que cada uno obró después de su redención, pero no para mantener o perder la salvación. Incluso el mismo Pablo dice, van a ser salvos al final, sino como una recompensa en base al uso de los dones que Dios nos dio. Justamente esta última parte quiero que la tengamos muy presente. Las obras, para nosotros como evangélicos, deben de ser importantes, pero no deben de ser importantes porque Dios nos va a dar lo que queremos. Le decimos, Dios, voy a hacer esto solo si me hago esto, pero prométeme que me vas a dar esto. Eso es comprar a Dios y eso está mal. Dios es remunerador en el sentido de que aquellas obras que hagamos sabiendo que hemos sido redimidos
y que ya no lo hacemos para nosotros, en un sentido egoísta, sino para glorificarlo a Él, que su reino sea extendido, que Él sea conocido, esas obras son las que Dios va a remunerar. Él va a ser un recompensador grande, que incluso en esta vida podremos ver esos regalos, esas recompensas. Y finalmente llegamos a la santidad de Dios. La palabra santo, como la entendemos nosotros, proviene del latín sanctus y quiere decir consagrado. La palabra griega es agios y la del hebreo es kadosh. Todas estas palabras tienen que ver con la idea de lo apartado, lo consagrado o algo fuera del uso común. Es decir, la santidad de Dios, este atributo a través del cual entendemos Dios está a un lado de lo que nosotros somos. Esta idea es muy hermosa, está muy padre. Dios nos creó a su imagen, nos creó santos, nos creó rectos. Y como hemos visto antes, consistía en una capacidad de dominio sobre la creación junto a una rectitud. Sin embargo, en la caída, somos expulsados de aquel lugar de donde la santidad era manifestada a los hombres. Y de hecho esto es muy interesante porque al hablar de la santidad de Dios, hablamos de alguien fuera de nuestro campo, alguien que está apartado de la humanidad pecadora. Nosotros somos expulsados del Edén, donde está esta presencia de Dios que se pasea libremente, y ahora estamos obligados a estar en el desierto. Entonces, esta santidad que antes era manifiesta a los hombres se pierde, y al mismo tiempo la imagen en nosotros queda distorsionada, humillada, y pasamos a ser más bien personas que odian al Dios verdadero. Aquí es algo muy importante. Seguimos adorando dioses y nos creamos a nuestros propios dioses. Y si no, pretendemos adorar al Dios verdadero, pero lo hacemos según nuestra imaginación, según lo que a nosotros nos parece bonito, lo que nos parece mejor, según lo que nuestra mente inventa y lo que nos parece lo apropiado para Dios, vamos a decirlo así. No según lo que Él ha mandado. Y esta santidad tiene que ver con eso. La santidad es Dios está apartado de todo y Dios quiere ser conocido y adorado por los medios que Él ha puesto. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, de hecho, solamente es una sombra de algo que había de venir. La santidad está unida a la justicia, por cierto. La santidad de Dios es ese atributo que nos dice que Dios es diferente al mundo y que acercarnos a Él tiene que hacerse por lo que Él ha mandado. Y eso incluye los medios. Si Dios nos ha mandado sacrificios de lo mejor, uno tiene que hacerlo sacrificando lo mejor que tiene. Si Dios nos ha mandado acercarnos a través de Jesucristo exclusivamente, tenemos que hacerlo exclusivamente a través de Jesucristo. Nadie puede llegar a su presencia sin antes pasar por un periodo de purificación y purga de todos los pecados que ha cometido. Nadie puede mirarlo y vivir. Nadie puede hablar delante del que es luz sin antes no ser limpio de su pecado. Las experiencias tanto de Éxodo 34 e Isaías 6 son dos experiencias traumáticas en las cuales Dios manifiesta su poder, su belleza, su luz, su santidad, todo lo que Él es, pero también su misericordia. Pues al verlo, al nosotros mirar a Dios, deberíamos de ser destruidos. Dios no puede habitar delante de la maldad. Y sin embargo nos limpia o nos cuida al estar en su presencia. Esta imagen específicamente para mí es muy bonita. Imagínense estar en el lugar de Isaías. Es tal vez lo más impresionante. Dice, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono, y sus faldas cubrían el templo. Y cuando lo pensamos imagínense, la mayoría aquí somos mexicanos. Imaginen que Claudia Sheinbaum hace algo tan impresionante que básicamente es digno de que se le recuerde. Es una gran presidenta,
No nos vamos a meter en política, solo lo estamos poniendo como una cuestión hipotética, por cierto. Y pongamos, en el año en el que murió Claudia Sheinbaum, en el 2025, vi yo al Señor sentado. Se murió tu gobernante, pero hay alguien que sigue gobernando más allá de eso. Y dice, y sus vestidos cubrían el templo. Los vestidos largos eran señal de magnificencia, de riqueza, de un montón de cosas. Pero dice, y había serafines a sus lados, 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y que cantaban, Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos, el cielo y la tierra están llenas de su gloria. E imagínate ser tú, simple mortal, que hace 5 minutos pecó de alguna manera, y estar parado frente a él. O sea, la reacción más natural va a ser, me voy a morir, o sea, estoy ante aquel que es todo lo que yo no soy. Miserable de mí, que soy un hombre pecador que habita en medio de un pueblo de labios pecadores. Y sin embargo, uno de esos serafines llega con carbón y te toca la boca. Un carbón encendido, por cierto, imagina el dolor. Pero al final es para que tú te acerques a Dios. Tu pecado y tu culpa te son quitadas. Esto es bello. Esto es lo más precioso, la santidad de Dios. Así como Dios quiere, como Dios es santo, Dios quiere lo mismo de nosotros. Dios quiere que seamos santos. La experiencia de Éxodo 34. Déjame ver tu rostro. Nadie que haya visto mi rostro puede vivir, le dice Dios a Moisés, pero te dejaré ver mi espalda. Y tú lo tienes que ver por un orificio. Ve la espalda de Dios y ¿qué sucede? Dios, tú que eres grande en misericordia. Bueno, eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Dios no puede habitar delante de la maldad. Y sin embargo nos limpia para estar en su presencia. La santidad de Dios nos dice algo muy radical sobre Él y de nosotros. Nosotros somos pecadores, como estamos ahorita. No podemos estar frente a Él. Y Él es limpio, justo y perdonador. Él nos renueva y nos limpia para que podamos estar delante de Él. De esta manera entendemos la grandeza de Dios y esto nos debería llevarnos a presentar cada una de nuestras acciones de la mejor manera posible. No como nosotros pensamos que a Dios le pueden gustar, sino como Dios ha designado según su santa voluntad. Entonces, la santidad es esta idea a través de la cual nosotros llegamos a decir, aquí estoy delante de ti, estoy a tu merced porque he transgredido tu ley. Aplica esa justicia vindicativa. Pero si tienes misericordia de mí, justifícame para que pueda estar delante de tu presencia. Es un encuentro con lo bello, con lo recto, con lo luminoso. Como conclusiones de este capítulo podemos sacar que los atributos comunicables nos enseñan cuál es la relación que Dios tiene con los hombres y lo que el hombre debe de hacer y debe de ser en tanto camina en la luz de Dios, siguiendo sus mandamientos y guardando la fe. Los atributos comunicables del Señor son elementos que nos enseñan que tratamos con un Dios que posee perfección, en perfección todo lo que en la tierra es humano y falible. Y nos enseñan a esperar de Él todo aquello que puede decepcionarnos si lo esperamos de los hombres. Cada uno de estos atributos incluso nos dicen lo que se debe de esperar de cada creyente. Reflejan el carácter de Cristo
y apuntan hacia nuestra transformación final en la gloria del Hijo de Dios, cuando Él venga a renovar la creación. No sé si alguno tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera decir, algún pensamiento. Anímense, hermanos, anímense. Es un tema bellísimo, la verdad, ¿no? Yo creo que hacemos bien en a veces guardar silencio ante la santidad de Dios, y creo yo que una virtud del cristiano es poder eh, contemplar a Dios reconociéndolo en todos los caminos de la vida, pero precisamente enfatizando en que si bien Él es santo, 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 ha sido también misericordioso para poder nosotros acceder a Él en virtud de Jesucristo, ¿no? Entonces, es una bellísima enseñanza esta, es una bellísima categoría en Dios, y bueno, creo que la hermana Lourdes quiere participar. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Jonathan. Sí, no, estoy tomando apuntes, José. Nada más quería ratificar un dato que dijiste acerca de la justicia y justificante. Nos recomendabas leer en la Confesión de Fe. Nada más ratificar si fue el capítulo 8 y 11 de Cristo el Mediador y de la justificación. Sí, correcto. Son esos dos Oh, capítulos. muchas gracias, sí. Dios te bendiga. Igualmente, hermana. ¿Alguien que tenga algún comentario, algún pensamiento? Si no les parece, si concluimos con una oración. Vale, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque te has revelado hacia nosotros y nos has mostrado esa santidad, esa belleza, ese amor, esa misericordia y esa justicia. Nosotros, Señor, le hemos corrompido por nuestros pecados y aún luchamos, aún si creemos en ti, aún luchamos por expresarla. Permítenos, Señor, estar unidos más a ti, conocerte mejor. Permítenos emplear los dones que nos has dado para que nosotros podamos servir y amar y reflejar esa gloria que tú has manifestado hacia nosotros. Gracias y te pido en esta noche por cada uno de mis hermanos que tengan un buen descanso. Te pedimos también por los enfermos, por los que tienen dudas y por todas las personas y por todo tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, la próxima clase, como les comenté, los atributos comunicables son bastante extensos, así que vamos a hablar sobre otros atributos el siguiente jueves. En este caso van a ser la omnipotencia y la omnisciencia, que van a ser un poquito más extensos. Son dos atributos, pero van a ser sumamente extensos y también bastante interesantes. Que el Señor les bendiga y creo que Jonathan quiere decir algo. No, pues nada, hermanos, sigan estudiando, sigan meditando, y bueno, nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Hermanos, Dios les bendiga y descansen todos y cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.